Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad de capacitación, sensibilización y atención a personas de atención prioritaria. Para llevar a cabo nuestra actividad les pedimos por favor mantengan sus micrófonos apagados y consideren su ambiente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Para esta actividad nos acompaña la maestra Mariana Castillas Caldera, de quien me voy a permitir leer su semblanza. Ella es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cursó los diplomados Violencia, Familia y Derechos Humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tópicos selectos de psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz e intervención en crisis individual y comunitaria ante situaciones de emergencia, desastre y actos de violencia impartidos por el ECOSUR y Tech Palewi. Cursó la especialidad en práctica psicoanalítica, posicionamiento ético ante el dolor en el Colegio de Saberes. También es consultora independiente, asesora técnica en materia de documentación a violaciones graves a derechos humanos y de implementación de modelos de atención a víctimas desde la perspectiva psicosocial. Es psicóloga social forense, experta en documentación de violaciones graves a derechos humanos y delitos de alto impacto como son tortura, desaparición forzada, feminicidio y trata de personas. Es experta en la elaboración de dictámenes psicológicos basado en las directrices de Protocolo de Estambul para la investigación de probables casos de tortura. Ha desarrollado su trabajo pericial en organismos públicos de derechos humanos e instancias de procuración de justicia y para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acompañamiento psicosocial a sobrevivientes de violaciones graves a derechos humanos. Maestra Mariana, muchas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra y el uso de la pantalla. Muchas gracias. Pues buenos días a todas y todos. Es un gusto estar por aquí con ustedes. La invitación a hablar de un tema que pues me parece fundamental para la labor que desarrollan. Estaba viendo en el chat que se están poniendo sus nombres, la instancia de dónde vienen, ¿no? Y bueno, obviamente que me parece que este tema, he visto que también han revisado algunas temáticas al respecto en otras conferencias que han tenido, pero este tema me parece fundamental para conocer, digamos, los estándares en materia de atención vamos a empezar a comentar por qué le llamamos grupos de atención prioritaria, ¿no? En un primer momento, digamos, la invitación estaba relacionada con atención a personas que pertenecen o grupos que están en condiciones de vulnerabilidad. Y la propuesta más bien es conocer por qué ahora podríamos definir a estas personas como grupos de atención prioritaria, ¿no? Ese es el tema que abordaremos a lo largo de estas 2 horas que estaré con ustedes. Entiendo que puede que se integren más personas. Ahorita ya hay un número importante de participantes. Pues también me gustaría decirles que estamos en una época donde este intercambio virtual es mucho más común. Sin embargo, bueno, tiene sus ventajas importantes, como es ahorita poder participar tantos desde donde estamos conectados, ¿no? No movilizarnos a algún punto, y eso favorece mucho la participación, la conexión, pero también a veces dificulta a veces los diálogos, ¿no? Desde que no puedo a veces a todos verlos en el rostro, ¿no? Saber sus reacciones, saber si la información que se está virtiendo está siendo importante, interesante para ustedes. Entonces trataremos también de poder hacer más participativo esto. No me gustaría que estuviéramos aquí 2 horas pues escuchando a una persona nada más, porque eso más bien sería como un monólogo, sino sí me gustaría que en algún punto pudiéramos interactuar. Entonces es posible que yo de la exposición que vaya haciendo del tema, pues en algún punto pida una reflexión, no les pueda hacer alguna pregunta que va relacionada con el tema. Eso también me permite a mí pues conocer el interés que puedan tener en algún tema específico de la exposición que haré, ¿no? Entonces, pues en ese sentido me gustaría que fuera más participativa la sesión. Yo haré en un inicio una exposición, abriré también un punto por si alguien quiere comentar algo, hay alguna duda, quieren compartir una experiencia, ¿no? La gran ventaja de abrir estos temas con
personas como ustedes es que tienen una gran experiencia y se enfrentan a retos cotidianos, ¿no? Entonces eso también cuando estamos dialogando sobre los temas ayuda mucho a comprender cuáles son los retos a los que se enfrentan ustedes. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Déjenme, voy a compartir una pantalla. Esperen, nada más. Déjenme ver, debe ser igualito. Bueno. Ahí están viendo ya, ¿verdad? Sí están viendo mi pantalla ya, ¿verdad? Sí, ya se está proyectando. Ok, bueno, entonces, bueno, el tema al que nos vamos a referir el día de hoy tiene que ver precisamente con la atención a personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, ¿no? Ese es el tema. Se va a dividir en tres grandes apartados. Uno, comentar o entender a qué nos referimos cuando hablamos de grupos de atención prioritaria. Dos, algunos de los enfoques que pueden ser útiles para los procesos de atención con este grupo de población. Y tres, cómo podríamos aplicar, digamos, estos enfoques a la atención en particular de las personas. Será, pues dado el tiempo, no estamos hablando de un curso, ¿no? Digamos, de capacitación, sino estamos hablando de un curso más de divulgación sobre la temática, así que la revisaremos de manera general. Intentaré especificar en algunas acciones, poner algunos ejemplos. También por eso les decía que su participación puede ser muy enriquecedora. Sin embargo, si hay algún tema sobre el que ustedes quieren que nos centremos un poco más o abordemos, con todo gusto levantar la mano, abrir su micrófono o me indican en el momento que abramos a las participaciones, ¿no? De todos ustedes. Bueno, también decirles que toda la exposición que se haga hoy será desde el enfoque de derechos humanos, ¿no? Estamos en un momento donde gran parte de la labor que se realiza para acceder a los derechos de las personas ha venido transformándose y cambiando, ¿no? De enfoques más asistencialistas, más protectores, a un enfoque de derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de enfoques asistencialistas, protectores, a enfoques de derechos humanos? Pues primero, cómo conceptualizamos a las personas que requieren una serie de acciones de instituciones, tanto públicas como privadas, para atender las condiciones específicas en las que se encuentren. Nos pone a reflexionar qué acciones necesitamos y desde dónde tiene que venir este enfoque. Generalmente, voy a avanzar aquí. Cuando hablamos de grupos de atención prioritaria, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué creen que nos estemos refiriendo? ¿Ustedes han escuchado este término? ¿Les suena algo? Ahí sí me gustaría escuchar un poquito. ¿Qué piensan cuando hay este término de grupos de atención prioritaria? ¿Lo han escuchado? ¿Saben dónde se encuentra actualmente en un marco legal? ¿Alguien podría comentarme al respecto? Quien sea, incluso si no lo he escuchado, si lo he escuchado, ¿a qué le suena? Atención prioritaria sería como personas con vulnerabilidad. Sí, sí, son personas que vamos acercándonos un poco, ¿no? Es decir, cuando hablamos de este tema, pues nos referimos a grupos, a personas que están en ciertas condiciones que precisamente se han conocido o se han definido como vulnerabilidad, ¿no? Es decir, hay alguna condición que las coloca en cierta desventaja, puede ser de distinta índole, la desventaja y que pues requiere una serie de acciones para salir de esa situación. Pero si va relacionado con eso, ¿a alguien le sonaría otra cosa? ¿Ubica dónde se encuentra este término actualmente? Si lo quieren poner en personas que no tienen las mismas oportunidades económicas y social, Tania. Ok. ¿Alguien más? Yo creo que también se refiere a niños, ancianos, migrantes, personas en situación de calle. Ok.
Sí, muy bien. Es decir, también ayuda mucho a que vayamos especificando quiénes estarían en esta condición, ¿no? Y cuáles son los elementos que consideramos para que las personas estén en esta situación, ¿no? Entonces, uno es efectivamente, digamos, cuando hacemos referencia a esto, hacemos referencia a la atención que requieren grupos de personas en condiciones específicas que actualmente sería el término, digamos, que se puede usar más adecuado desde este enfoque que les digo de derechos humanos. ¿En qué cambia un enfoque proteccionista asistencialista a un enfoque de derechos humanos? Pues en primer lugar que reconoce una cosa, que todas las personas tienen una condición inherente, que es la de dignidad, y una condición en la que debe ser tratada de manera igual y sin discriminación. Es decir, cuando se hace referencia a los derechos de las personas, estamos colocándolas en una posición donde no estamos regalando, no estamos dotando de derechos a alguien. Es decir, tenemos solamente la obligación de reconocer esos derechos, ¿no? Entonces, todas las acciones que se hacen en relación a las personas no son en una decisión, no pueden ir modificándose a lo largo del tiempo, ¿no? No puede ser que ahora considere que hay una serie de acciones o pueda respetar a los derechos de tales personas, los derechos, por ejemplo, a la infancia, y entonces después viene otra política pública y dice, no, ahora ya no reconocemos los derechos a la infancia. Es decir, el enfoque de derechos humanos marca un horizonte donde las personas tienen acceso, tienen la obligación, los estados, las instituciones públicas o privadas, de relacionarse con ellas reconociéndolas como sujetas de derechos. Es diferente a esto si ubico a una persona o si no hay este marco o horizonte general de derechos humanos y entonces las ubico como personas que tienen que ser protegidas, porque eso puede colocarme que en mi idea de proteger pueda decidir por ellas, pueda hacer acciones que no son acordes a ellas. Por ejemplo, de pronto voy intercambiando también algunos ejemplos, ¿no? de la experiencia que he tenido. Por ejemplo, cuando colaboraba en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, nos relacionamos con un tema que tenía que ver con violaciones a derechos humanos en una casa donde se brindaba, digamos, atención a personas con discapacidad. Y bueno, ¿por qué tuvimos que intervenir como Comisión de Derechos Humanos? Pues porque una organización que trabaja con los derechos de las personas con discapacidad identificó que había maltrato, tortura. Después ya que ingresamos, pues había no solamente tortura y maltrato, también hubo violación sexual a mujeres, ¿no? En condición de discapacidad psicosocial. Había un uso inadecuado de los medicamentos con estas personas. Encontramos personas con las manos atadas con cinta canela. Entonces, y bueno, la fundación pues trabajaba con personas con discapacidad, estaba, incluso en algún punto tenía visitas del DIF, ¿no? No sabemos cómo no se pudieron identificar estas condiciones de abuso. La organización recibió una denuncia, una organización incluso internacional, y bueno, da a conocer esto a la Comisión de Derechos Humanos e intervenimos. Entonces, cuando yo tengo una visión donde considero que yo decido cómo debe ser el trato, incluso había, había la decisión de la institución de realizar intervenciones con las mujeres como dispositivos intrauterinos, es decir, para que ellas no se pudieran embarazar, e incluso en algunos momentos operaciones para que las mujeres no tuvieran hijos, porque desde su visión se consideraba que, pues dado la condición en la que estaban, pues no era lo más adecuado que ellas se embarazaran, ¿no? Porque no iban a poder cuidar. Entonces, cuando estamos en una visión de protección, de asistencia, no hay este marco donde la persona tiene derechos y yo tengo que garantizarlos, sino parecería que hay la visión de yo puedo decidir respecto a la persona, ¿no? Y eso es un mar de diferencia. Desde esta perspectiva de derechos humanos, entonces, se ha empezado a enfocar estos grupos que históricamente han sido colocados en situaciones de desigualdad estructural, ¿no? Vamos a nombrarlos, como dijeron hace un momento, ahorita vamos a nombrar a cada uno de esos grupos que reconocen, pero, digamos, lo estoy diciendo ahorita de manera general, y vamos a hablar de las condiciones que puede enfrentar cada grupo. Entonces, cuando se abren estos horizontes de tenemos una dignidad y tenemos acceso a la igualdad y a la no discriminación,
Eso está muy bien, ¿no? Que reconozcamos que las personas tenemos derecho a un trato digno y que tenemos derecho además a ser tratadas de manera igual. Sin embargo, lo que se identificó era que no bastaba con eso. Es decir, no bastaba con que reconociéramos la igualdad y reconociéramos la dignidad, porque habría personas que, dado las condiciones en las que han estado expuestas, no era tan fácil que pudieran acceder a las mismas condiciones, ¿no? Yo podría decir que las personas en un contexto urbano a personas en un contexto de una comunidad en grado alto de pobreza, con condiciones inadecuadas, tendrán el mismo acceso a derecho a la educación, por ejemplo, pero objetivamente no pueden tener el mismo derecho a la educación, ¿no? Yo puedo decir que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres a acceder a distintos cargos, pero dado la condición en la que se encuentran, si no genero medidas que ayuden a equilibrar esa condición o favorezcan la participación de las mujeres, no tendrían los mismos derechos. Es decir, no solo se trata de que reconozcamos la dignidad o reconozcamos la igualdad, sino también reconozcamos las condiciones de desventaja y veamos cómo las personas pueden necesitar en algunos momentos de algunas acciones para fomentar su participación. Entonces, cuando vamos reconociendo este tema, se fue identificando que en muchos casos los términos con los que nos referíamos en algún momento se les decía grupos vulnerables, ¿no? Y después se fue considerando que no en sí mismos son vulnerables, sino han sido colocados en situación de vulnerabilidad. Entonces, actualmente todavía se utiliza grupos en situación de vulnerabilidad o personas en situación de vulnerabilidad, haciendo referencia a que hay una serie de condiciones que han colocado a estos grupos en una situación de vulnerabilidad y no han sido ellos, ¿no? Por ejemplo, con los niños y niñas, ¿no? Adolescentes, ¿qué aspectos hacen que de pronto se coloquen a estas personas en una posición de mayor desventaja hacia la toma de decisiones, hacia la participación, hacia la decisión? Entonces, bueno, estas cosas fueron pensándose. ¿Por qué entonces ahora hablar de grupos de atención prioritaria? Fíjense que, sobre todo en la Ciudad de México, existe un marco legal que no existía desde hace muchos años, que fue parte de cómo se fue definiendo qué era la Ciudad de México como un estado de la República, y requirió un instrumento que no existía, dado que no se consideraba como un estado más de la República, ¿no? Se consideraba como la capital, digamos, federal, y en muchos casos pues fue el gobierno, ¿no?, de la Ciudad de México. Actualmente, o el departamento incluso del Distrito Federal, no tenía, ¿no?, el estatus de gobierno, sino el departamento del Distrito Federal. Actualmente, cuando cambia esta condición, se tiene que generar algo que se conoce como la Constitución de la Ciudad de México. Todos los estados tienen una Constitución, la Ciudad de México no la tenía, dado esta condición. Y entonces se generó, se publica la Constitución de la Ciudad de México. Fue un proceso pues que participaron varias instancias para su creación. Y la Constitución de la Ciudad de México, dado que se origina en un momento diferente a las otras constituciones de los demás estados, tiene una característica muy interesante, y es que la Constitución de la Ciudad de México integra ya enfoques de derechos humanos que no estaban presentes antes. Y no estaban presentes antes en las constituciones, pues porque el enfoque de derechos humanos no era tan relevante en esos momentos, ¿no? Si bien habían comenzado México a firmar una serie de tratados, estaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no había un marco constitucional que obligara a su garantía de los derechos humanos, a prevenir violaciones a derechos humanos y aplicar esos enfoques, ¿no?, de derechos humanos. ¿Qué pasó para este cambio? Pues hubo una cosa que es muy relevante en materia de derechos de las personas, que fue una reforma en 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en el artículo 1 se integró que además de que las personas gocen de todos los derechos que ya estaban reconocidos en la Constitución, además las personas gozarán de todos los derechos reconocidos en todos los tratados firmados por México en materia de derechos humanos. O sea, esto abre un mar de derechos a los que pueden exigir las personas. No digo acceder porque pues finalmente siempre la distancia entre reconozco tu derecho, pero ya puedes acceder a él es muy complicada, ¿no? La Constitución, por ejemplo, política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a una vivienda digna, pero eso es muy complicado de decir. Todas las personas en México gozan del derecho a una vivienda digna.
Sin embargo, es un horizonte que te permite decir, exigir, ¿no? Un derecho. Entonces, esto me centro aquí porque tiene que ver con lo que les decía del cambio de la visión de una visión más asistencialista o proteccionista a un enfoque de derechos humanos, ¿no? Estoy, digamos que en esa parte. En 2011, les digo entonces, en el artículo primero constitucional se reconoce que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en todos los tratados en materia de derechos humanos, ¿no? Y entonces hay una serie de tratados que ha firmado México. El último de ellos precisamente tiene que ver con la Convención de las Personas Adultas Mayores, ¿no? Fue uno de los últimos tratados que se creó y que firmó México apenas, que ratificó, ¿no? Y entonces, bueno, hay varios, ¿no? Como los derechos de los niños, de las mujeres, ¿no? La Convención contra la Tortura, la Comisión de Derechos Políticos y Civiles. Hay un mar de tratados en los que México ha sido parte y está obligado a tratar, ¿no? Está obligado a respetar. Entonces, ahí se abre un mar, les decía, de derechos porque los países han ido transitando a reconocer, no todos los países, pero la mayoría de los países, digamos, que viven en un régimen democrático, pues se han avanzado al reconocimiento de estos derechos de las personas. ¿Cuál es el cambio de un reconocimiento de esta condición? Pues es que antes se consideraba que quien dotaba de derechos a las personas era el Estado, es decir, había una constitución, una definición de una organización política donde yo soy un Estado, yo soy el gobierno y yo digo quiénes tienen derecho, quiénes no tienen derecho. Yo otorgo los derechos, ¿no? Yo te reconozco tu condición de persona. Esto se fue modificando con el desarrollo de los derechos humanos. ¿Cuándo surgen, digamos, en qué contexto político mundial alguien sabe que surgen los derechos humanos? ¿Cuándo? ¿Qué pasó en la historia de la humanidad para que de pronto comenzaran a reflexionar que era importante que más allá de los estados nacionales hubiera instancias donde exigían el respeto a los derechos de las personas independientemente de su nacionalidad? ¿Qué pasó en el mundo para que llegáramos, digamos, a ir desarrollando todos estos y que no se diferencia mucho de la asociación civil que les digo que prestaba atención a personas con discapacidad y encontraron estas condiciones? Van a ver que no va a distanciar mucho. Claro, había cosas más graves, ¿no? Pero no distancia mucho de lo que pasaba. ¿Qué pasaba en el mundo para que pronto dijeran, vamos a firmar esta convención en materia de derechos humanos? Lo que alguien haya escuchado, si han escuchado algo, lo que recuerden, cómo surge la Declaración Universal de los Judith, gracias. Sí, termina la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Es ese contexto y bueno, obviamente que siempre que hablamos de contextos de guerra, pues hay historias terribles, ¿no? Hay condiciones muy complicadas que a veces algunas se conocen más y se conocen menos. ¿Cuál fue alguno de los hechos que se conoció mucho más después de la Segunda Guerra Mundial? Pues tuvo que ver con los campos nazis, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que solo sea eso, o sea, que solo sea ese acto de guerra que hubo, pero uno de los más, pues, publicitados, ¿no? Pues obviamente porque quien gana es Estados Unidos, ¿no? Y sus aliados, entonces, pues obviamente que se ha hecho mucha, digamos, conocimiento de las violaciones graves a derechos humanos del régimen nazi, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues precisamente un poco lo que les decía con esta casa hogar con personas con discapacidad. O sea, el Estado-nación consideraba que él podía decidir quién tenía derecho a ser ciudadano, a ser reconocido, y quienes no, en este caso eran los judíos, pues no tenían ciertos derechos. Yo podía decidir que ellos no tenían derecho, incluso yo los podía poner en condiciones, como fueron los campos de exterminio, que digamos, yo puedo decidir que esas personas no tienen derecho. Incluso puedo llegar a generar una serie de situaciones que tienen que ver con tortura, con experimentos humanos, ¿no? Y con finalmente, pues quitarle la vida en campos de cremación, ¿no? En cámaras de cremación. Entonces, precisamente esto fue lo que reflexionó sobre la necesidad de generar un marco que no solo quien detenta el poder político en un estado decidiera quiénes tienen derecho, quiénes no,
sino que se reconociera que independientemente de los reconocimientos de los estados que daban en las constituciones para eso se originan, para decir cómo estamos conformados, vamos para decir qué derechos tenemos, ¿no? Por eso cuando nos violan un derecho podemos irnos a algo que se llama un amparo, o podemos irnos a la Suprema Corte a decir me están violando un derecho constitucional, ¿no? O nos están violando un derecho. Es decir, las constituciones sirven para eso. Pero a lo largo de los años, después precisamente, como dice yo, desde la Segunda Guerra Mundial se fue generando una serie de marco de derecho internacional de los derechos humanos que está por encima de los estados y que las personas podemos acceder a diferentes instancias para exigir estos derechos. Les decía que no está tan alejado este ejemplo de la casa hogar, donde se da atención a personas con discapacidad, porque pues es un poco lo mismo, ¿no? Desconozco los derechos de las personas, desconozco la condición en la que se encuentran, incluso la obligación más que tengo, dada su condición, y yo decido si los amarro con cinta canela, si violo a las mujeres, pues al final no van a poder decir, ¿no? ¿Quién les va a creer a personas que tienen discapacidad psicosocial, a mujeres? Si hago intervenciones para que ellas no puedan tener hijos y muchas otras cosas, ¿no? Que se daban en ese lugar. Así como surge todo este marco de derechos humanos, pues entonces también quienes desarrollan acciones tan importantes como las que desarrollan todas ustedes, pues deben conocer que su labor no está basada solamente en lo que ustedes decidan, sino que hay un marco que exige el respeto a determinados derechos de las personas y a condiciones, que si bien obviamente en quién tiene la obligación de garantizar, no solamente toca a ustedes, sino obviamente toca a las instituciones públicas, pero las instituciones públicas tendrían que observar que las instituciones privadas, o en este caso ustedes que, aunque son unas instituciones de asistencia privada, la Junta pues también es parte, digamos, en alguna forma, ¿no? De las instituciones que pueden estar obligadas a respetar una serie de derechos, ¿no? Y en este caso que yo les contaba de la casa hogar, pues quien tenía mucho de la obligación de vigilar el trato que se daba, porque además dotaba de recursos de alguna forma, además de que cobraban a las familias, también el DIF en algún momento les dotaba de recursos, pues tenía que haber estado vigilante de la atención que se les daba a las personas en esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, les decía que no es tan diferente porque eso nos va colocando en la idea de entender que las personas tienen una serie de derechos. No son personas vulnerables, entonces no son personas solo que han estado en condición de vulnerabilidad, sino que la Constitución de la Ciudad de México, les decía, surge en otro momento a las condiciones de los estados, donde ya hay un artículo primero constitucional que obliga a que todas las personas, además de, se reconocen una serie de derechos, no solamente los que ya estaban en la Constitución, sino todos los que pueden estar en tratados que México firme en materia de derechos humanos. Entonces, la Constitución de la Ciudad de México surge en este contexto y por eso si ustedes la revisan, si la han revisado y si no, ojalá que acá por lo menos haya instalado la duda y vayan y digan a ver qué dice la Constitución de la Ciudad de México, porque es una Constitución que incluso si ustedes la revisan y la comparan con constituciones de los estados, no soy abogada, no crean que soy un análisis jurídico, sino que la misma estructura de la Constitución es totalmente diferente, ¿no? Porque esta es una Constitución desarrollada con base a enfoques de derechos humanos. Y precisamente en la Constitución de la Ciudad de México se le denomina a estas personas que podríamos considerar grupos en situación de vulnerabilidad o grupos vulnerables, como antes se decía, como grupos de atención prioritaria. Porque aquí está centrado no solamente la condición de las personas, sino la obligación que tiene respecto a estas condiciones de las personas. Entonces, se denomina grupos de atención prioritaria porque son grupos donde las acciones que tiene el Estado deberían estar enfocadas o en muchos casos, si tenemos que decidir sobre una serie de acciones, pues priorizaremos a personas que han estado en desventaja social, ¿no? Y entonces ese término aparece en la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Y de ahí es donde voy a retomar mucho de lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Entonces, sí es importante que conozcamos que esta idea que es muy, que ustedes la tienen muy clara, ¿no? De que nos referimos a estos grupos de atención prioritaria, nos estamos refiriendo a las personas pues, que sean dominados como grupos en situación de vulnerabilidad. Y se pone el acento con un enfoque de derechos humanos, considerando las acciones que tenemos que hacer sobre este grupo de población, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando
hablamos de estas personas, pues nos referimos a personas que, debido a la desigualdad estructural que enfrentan, a la discriminación, a la exclusión, al maltrato, al abuso, a la violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Esto es cuando la definición que tiene la Constitución de Ciudad de México respecto a los grupos de atención prioritaria, ¿no? Como ustedes ven, la definición pues es muy similar, digamos, o está considerando a estas personas que conocemos, digamos, como grupos en situación de vulnerabilidad. También, digamos que siempre pienso que en el enfoque de derechos humanos hay de pronto términos que van modificándose, ¿no? Todo este, acuérdense del tema también de personas con discapacidad, personas con necesidades diferentes, ¿no? Personas, es decir, siempre los derechos humanos es un continuo cambio o avance. Ya ves, habrá un término que es muy importante en un momento y que de pronto, dado el enfoque, dado la reflexión, se puede encontrar otro. Aquí por eso, dado que es el más actual, dado que la Constitución está conformada con este enfoque de derechos humanos, retoma pues vamos a conocerlo y a ver la importancia que tiene. No solamente es que cambiamos de nombre, no solamente es, ay, bueno, pero es lo mismo, sino que importa el enfoque, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desigualdad estructural? Nos referimos a una serie de condiciones que no dependen de que solamente quiera modificar la forma en que hablo. Espérenme tantito. Déjenme ver, es que estoy viendo de pronto no, están pasando, Elizabeth, el chat, pensé que era una participación. Hay una desigualdad estructural dado que de pronto las sociedades se han ido conformando de una manera y como se han ido conformando, han priorizado de pronto algunas personas, algunos grupos y otros han quedado en exclusión. Uno de estos grupos, por ejemplo, ahora, aunque hablemos más a fondo de ellos en un momento, pues son, por ejemplo, las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Y esta puede ser diversa, puede ser discapacidad auditiva, puede ser una discapacidad psicosocial, puede ser una discapacidad motriz, ¿no? Y dado que el mundo se ha creado más para las personas que no tienen esta discapacidad, pues entonces las personas que tienen esta discapacidad pueden enfrentarse a situaciones de desigualdad que no dependen de ellas, ni de que ellas, entre comillas, digamos, le echen ganas o quieran integrarse además, sino que hay una serie de barreras sociales que se les impone y que hace muy difícil que puedan participar de manera igual. Por ejemplo, la educación, aunque ahora ha avanzado mucho y hay escuelas donde puede integrarse personas con discapacidad, pues en muchos años existieron, aún actualmente no existen totalmente un número importante de escuelas, por ejemplo, para personas invidentes, ¿no? Para personas sordas, para personas incluso con discapacidad mental, o sea, pensemos en personas que tienen algún tema de esquizofrenia, que las excluimos porque no podemos relacionarnos con ellas, ¿no? O de retraso mental, aunque están los centros de atención múltiple, digamos, no se puede garantizar de la misma manera el número de escuelas a las personas que no presentan una discapacidad. Entonces, a estas personas hay una serie de barreras que se van colocando donde no pueden acceder de la misma manera, ¿no? Y eso las va colocando en situaciones, pues, incluso de pobreza, ¿no? Cuando una persona no puede acceder a un trabajo de la misma manera que otro, pues enfrenta condiciones de pobreza. Durante algún tiempo trabajé con un programa que tenía la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México, no sé si alguno de ustedes lo conoció tal vez. Ahora ya desapareció, desgraciadamente, ¿no? Pero las personas que lograron tener ese programa siguen haciéndolo. Fíjense que en la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México surgió un programa importante de una iniciativa de una persona que trabajaba ahí, que tuvo que ver con que muchas personas acudían y buscaban trabajo, pero presentaban una discapacidad psicosocial, ¿no? Por ejemplo, pues esquizofrenia, ¿no? Algún tipo de retraso mental o alguna otra condición de salud que, dadas las barreras que existe, pues las impedía. Entonces, cuando iban a acceder, muchas empresas, dado que veían esto, no las aceptaban, ¿no? Porque decían, pues yo cómo voy a trabajar con una persona que tiene ese diagnóstico. Y entonces esas personas pues no accedían al trabajo. Y hasta que dentro de la Secretaría de Trabajo dijeron, pues va a ser muy complicado que ellas puedan integrarse a este programa, pero tenemos que generar programas para que ellas puedan acceder a un trabajo digno
y además que este trabajo considere su propia condición, ¿no? Por ejemplo, personas que de pronto tienen esquizofrenia, bueno, que están diagnosticadas, se conoce que no pueden trabajar en las mismas condiciones de estrés o un determinado jornada larga de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Que estas personas que iban a solicitar trabajo y no encontraban, pues crearon un programa dentro de la Secretaría que, en primer lugar, los capacitaba para tener un oficio. En este caso tenía que ver con temas de encuadernación y después fueron desarrollándose otras capacitaciones. Primero que las capacitara y después que les permitiera que ellas generaran propias cooperativas, ¿no? De trabajo. Me tocó, porque de pronto nos tocaba canalizar a personas que atendíamos con discapacidad psicosocial y entonces encontramos que esa vía era importante porque las podríamos capacitar ahí, podrían integrarse a un taller y te podrían tener este seguimiento después de generar una cooperativa. Actualmente sigue existiendo una de estas cooperativas, ya no está ese programa en la Secretaría del Trabajo, desgraciadamente, pero si ustedes vieran cuando nosotros atendíamos a personas con discapacidad en la Comisión de Derechos Humanos y después las veíamos cuando ya habían estado en un taller, cuando ya estaban recibiendo incluso un ingreso, cómo se modificaba su propia percepción incluso al interior de la familia, ¿no? Es decir, nos decían, ya pude pagar el teléfono, pude darle a mi mamá tal cosa, pude comprarme algo. Es decir, la situación de acceder a un trabajo digno no solamente modifica un ingreso económico, sino modifica la situación en la que te vives respecto a tu entorno más cercano, que en este caso puede ser familiar, pero también puede ser el comunitario, ¿no? Y si no hay estas medidas, como este gran programa que se generó ahí, pues lo que hacemos es que a estas personas se les sigue excluyendo de la vida, se les sigue considerando en una situación de desigualdad, que aunque parecería que no es, o sea, es decir, no estoy haciendo acciones para impedir que tengan un trabajo, simplemente no los aceptan, pues sí. O sea, yo puedo decir que no tienen que ver con que yo haga una acción directa de discriminación, sin embargo, estoy siendo consciente de que hay una serie de condiciones que les impiden a estas personas acceder a su derecho, como este caso era el trabajo, ¿no? Entonces, sí puedo hacer acciones, por eso tiene importancia este término de atención prioritaria. O sea, claro que puedo hacer acciones, o mi obligación es hacer acciones para fomentar la participación de las personas con alguna situación de desigualdad y no generar que sigan estando en esta condición de desigualdad estructural, ¿no? Entonces, cuando me refiero a desigualdad estructural, hay una serie de condiciones que no tienen que ver con la decisión de un grupo en este momento específico, sino con condiciones incluso históricas que han colocado a personas en desigualdad para acceder a diferentes derechos, ¿no? Que pueden enfrentar discriminación. Por ejemplo, personas que tienen una orientación o identidad sexogenérica diversa, pues también son otro grupo que ha estado expuesto a situaciones de desigualdad estructural dado visiones culturales, religiosas, ¿no? Que no se les consideraban igualdad de derechos, por ejemplo, a poder incluso casarse, a que una persona que viviera en pareja con otra persona pudiera heredarle, ¿no? Es decir, una serie de derechos que fueron dándose de manera, generándose de manera histórica y que colocaba o desconocía derechos para unas personas en particular o grupos de población en particular, ¿no? La exclusión, el maltrato. El maltrato, abuso y violencia es muy importante porque ha habido un debate siempre en por qué de pronto las mujeres pueden estar consideradas en grupos de situación de vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria. Si en sí mismo la condición de mujer no te hace, no debería, o pensar si siempre la mujer estaría en una condición de vulnerabilidad. Y más bien pensaríamos que hay una serie de entornos culturales donde, dado algunas relaciones de género, se coloca a las mujeres en una condición de subordinación que puede exponerlas en mayor medida a sufrir situaciones de violencia, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos considerar a estas personas o se consideran, ¿no? Y entonces estas personas, además de la desigualdad estructural y estos elementos, pues enfrentan mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos, ¿no? Esto es lo que les decía hace un momento con este ejemplo del trabajo, ¿no? O sea, enfrenta una serie de obstáculos para poder realmente acceder a un derecho, al derecho a la educación, al derecho a establecer una relación de pareja, al derecho a tener una identidad, al derecho a una serie de derechos que tenemos todas las personas. Por eso empezaba con este tema del enfoque de derechos humanos,
y que tenemos que ir avanzando hacia la posibilidad de reconocer estos derechos, ¿no? Lo que dice la Constitución de la Ciudad de México es que, bueno, las autoridades de la ciudad adoptarán estas medidas. Ahí, por ejemplo, con toda la labor que ustedes desarrollan, sí es muy importante, como siempre, y ustedes lo deben tener muy claro, obviamente, el marco jurídico en el que ustedes desarrollan su actividad. Incluso la intervención que tienen que tener las autoridades para vigilar, ¿no? La labor que se realice, que todo sea en relación a la garantía, la promoción, el respeto a una serie de derechos humanos y que también las acciones que hagamos con estos grupos de población vayan progresivamente eliminando estas barreras, ¿no? Tal vez la condición de las personas que históricamente han estado en una situación estructural no puede cambiar de la noche a la mañana, pero sí tengo que garantizar, o sobre todo las instituciones públicas, tienen que garantizar que están haciendo las acciones para que se elimine progresivamente. Esta plática, por ejemplo, de sensibilización o de conocimiento, pues ayuda un poco a entender estas barreras, a entender por qué tenemos que tener determinados enfoques, por qué algunas personas han sido consideradas en estos grupos de atención prioritaria, ¿no? Y yo tendría que hacer una serie de acciones para que progresivamente se modifique la situación de las personas. No esperaríamos que las personas estén siempre en una condición de discapacidad que impide que accedan al trabajo. Bueno, es que tengo que hacer para ir generando acciones que no solamente sean asistenciales o de protección en el momento, ¿no? Es decir, pues te doy esto, te doy aquello, pero no hago para que tu condición cambie o no hago para que tú seas una persona que pueda acceder a una serie. Esta visión, por ejemplo, del programa de la Secretaría de Trabajo no es solamente darle un apoyo, ¿no? Sino que también tú puedas generar una cooperativa, que tú puedas relacionarte de manera diversa con tu situación y permite, posiciona a la persona de manera diferente a recibir solamente, digamos, un apoyo. Incluso cuando se daban los cursos de capacitación, había ciertas condiciones que se vigilaba, que se respetaran con ello. Esto que les decía de no generar entornos estresantes, incluso donde se capacitaba se buscó que fueran entornos no cerrados, ¿no? O pequeños. Hay momentos les prestaron algunos espacios en Ciudad Deportiva, que era un espacio muy bonito que tenían ahí como espacio abierto, ¿no? Era una serie de auditorios y salones, pero también había un espacio abierto donde las personas podían salir, caminar un momento. Había personas del Instituto Nacional de Rehabilitación que acudían para también trabajar con las personas. Había algunas personas que podrían ser, digamos, enfermeras para también estar cuidando que durante su trabajo, si había una situación de crisis emocional, pudieran ser atendidas, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que garantizar estas situaciones? O medidas de accesibilidad para que las personas tengan condiciones adecuadas, pero además cómo hago programas que progresivamente vayan eliminando estas barreras, ¿no? Que impiden pues la realización de estas personas que deben de tener atención prioritaria para poder modificar su situación, porque lo que se trata es que no estén siempre en esa situación, sino que vayan modificando la situación. Voy a acabar con 2 láminas más solamente y voy a abrir un receso de 5 minutos, pero también antes del receso para ver si hay alguna pregunta, duda, participación o alguna reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué son las acciones que tienen que garantizar promover? Bueno, pues con estos grupos de atención prioritaria tenemos que promover medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, ¿no? Vamos a hablar ahorita más adelante del enfoque diferencial, pero lo que tenemos que ir haciendo es, cada persona tendrá situaciones diferentes y necesitará medidas específicas diferentes a la situación en la que está enfrentando. No pensamos que todas las personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, todos estos nombres que vamos a ver ahorita después de la pausa de grupos, pues enfrentan la misma situación, porque hay 2 enfoques que van a ser importantes para pensar en estos grupos. Uno, el enfoque diferencial y otro, el enfoque interseccional. No es lo mismo una persona, por ejemplo, sorda, hombre, con una condición económica buena, ¿no? Alta, digamos, que pueden enviarla a una escuela, incluso que la familia puede pagar, ¿no? A una persona con discapacidad
por ejemplo, una persona sorda, mujer en una condición, en un contexto indígena, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre las personas tenemos que pensarlas que no son homologadas, no solamente por estar en una situación de discapacidad, ya todas enfrentan las mismas situaciones y las mismas condiciones. Por eso hay dos enfoques, uno es el enfoque diferencial y otro el enfoque interseccional, los vamos a ver con más calma adelante. Pero tenemos que promover que todas las medidas que hagamos con estas personas tengan este enfoque de atención diferencial, ¿no? Que entendamos que cada persona tiene necesidades, enfrenta condiciones diversas y las acciones se tienen que adecuar a estas condiciones que presentan las personas. Condiciones de buen trato y convivencia armónica. Esto incluso lo marca la Constitución respecto a generar esto con los entornos en los que viven. Hablan del entorno, por ejemplo, familiar y comunitario, ¿no? ¿Cómo tenemos que promover hacia el entorno familiar y comunitario que las personas puedan existir en condiciones de buen trato, convivencia armónica, ¿no? Me pasaba mucho cuando atendía casos que tenían que ver con discapacidad psicosocial, que pues finalmente, dado que la carga de la atención valga la redundancia, se le carga a la familia, pues la familia de pronto ya no encuentra la forma de enfrentar esto, ¿no? La familia se encuentra desgastada, no sabe cuál es la mejor forma de relacionarse con la persona. A veces nos dicen, pues es que ya la llevé al doctor, se salió de ahí, no se quiere tomar el medicamento, agredió a mi papá. Es decir, entendíamos que enfrentaban una serie de situaciones que, dado su desconocimiento, generaban de pronto situaciones de maltrato, ¿no? Mejor le cerré, la encerré, ya no la dejo salir, le di el medicamento a la fuerza, pues que a veces tiene que ver con que no hay un conocimiento de las personas. Por eso incluso en la Constitución se reconoce que se tiene que trabajar con los entornos donde viven estas personas para sensibilizarlos, para promover condiciones de buen trato. Y eso también tiene que ver con muchas de las instituciones que ustedes representan y en las que ustedes hacen un trabajo tan relevante, ¿no? Como también se sensibiliza para que haya una condición de buen trato, ¿no? Y no lleguemos a este ejemplo que les puse al inicio de la casa hogar. Estrategias para su visibilización y sensibilización, ¿no? Claro, pues si no sabemos que de pronto existen algunos contextos, no entendemos por qué tenemos que actuar de determinada manera, ¿no? Visibilizar a las personas que están en situación de condiciones adversas o condiciones estructurales de discriminación, de vulnerabilidad, de violencia, permite también que se haga una serie de acciones que puedan modificar esta situación, que seamos conscientes como sociedad, ¿no? Y también lo que reconoce es que se tiene que promover a organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a la defensa de los derechos de personas que están en esta situación de condición de discriminación estructural o desventaja estructural, ¿no? Entonces, lo que pide es promover esto y también garantizar, bueno, en primer lugar, la participación, ¿no? Hay muchas situaciones donde se empiezan a tomar decisiones sin considerar la visión de las personas que viven esta situación, ¿no? Y creo que les parecerá también a ustedes, yo creo que estaríamos de acuerdo todos en que para modificar algo, pues es muy importante pedir la opinión de las personas, ¿no? Ver cómo lo están viviendo ellos, porque dado que yo no vivo esa condición, puede que a mí no me pase por la cabeza cómo tengo que atender a una persona, cuál es la mejor manera de relacionarme con ella, ¿no? Entonces, se trata de que se garantice en todo momento que la persona pueda participar en la vida pública, pero primero para participar en la vida, pues también participar en la toma de decisiones que se tomen respecto a su condición. A veces, dado las personas que se encuentran en estas situaciones, les digo, si estamos en un enfoque más asistencialista o protector, pensamos que nos tenemos que relacionar con ellos solamente como unos objetos de protección, ¿no? Están en situación de calle, bueno, yo decido que se tienen que ir a albergues y entonces voy con las camionetas en la noche y los subo a las camionetas y los obligo a que se vayan a los albergues porque pues ahí es donde tienes que estar. O sea, ¿qué te pasa si hay un albergue porque estás viviendo en la calle, ¿no? Pero estas prácticas, si no se hace con un enfoque adecuado y si no se entiende la condición y el contexto en el que están las personas, pues puede llevar a situaciones de criminalización, reclusión o represión cuando no esté justificada esta condición, ¿no? O veo a personas en la calle y ya me parece que puedo, o a jóvenes, ¿no? Y me parece que puedo vigilar y puedo obligarlos a que me muestren lo que tienen, a detenerlos. Por ahí vamos a
si nos da el tiempo de ver un video de un caso así, ¿no? Entonces, se garantiza que no se criminalice dado la condición de las personas, no se reprima o no se recluya sin justificación adecuada. Claro, un grupo en situación de irregularidad son las personas en reclusión que pueden estar privadas de la libertad por una cosa justificada, pero digamos que todo esto tiene que darse en enfoques de derechos humanos y con la adecuada justificación. Y cuando hablamos de personas en reclusión, no solamente o privadas de la libertad, no estamos refiriendo solamente a personas que están en centros de reclusión que enfrentan una sentencia penal, sino pueden ser todas las personas que, dado su condición, tengan que estar albergues, casas, hogares, donde se tengan las personas privadas de la libertad, centros de atención a consumo problemático de sustancias, donde se tiene a personas privadas de la libertad, ¿no? A veces con el consentimiento de un familiar. Hay un informe muy importante, a ver si también se los puedo compartir, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hizo un diagnóstico sobre estos centros que brindan atención centros privados que brindan atención a personas con consumo problemático de sustancias, cuando también nos podemos encontrar con casos incluso de torturas o de reclusión no justificada, ¿no? De privación de libertad no justificada. Se debe garantizar, entonces, estos aspectos, se debe garantizar un derecho a una vida libre de toda violencia o discriminación, y también se debe garantizar su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio. Siempre es muy complicado porque hay muchas condiciones de personas en desventaja estructural que se ha pensado que ellos no tienen la condición de decidir, ¿no?, sobre su vida. Y aquí hay todo un debate porque efectivamente puede que, dado su condición, sí sean personas que estén más expuestas a que pues se les pueda cometer un fraude, ¿no? Por ejemplo, si decimos, no, la persona puede decidir sobre todo y ella tiene derecho a firmar y a hacer lo que sea, pues hemos visto casos donde personas han sido engañadas y se les obliga a firmar algo, a ceder una propiedad, una serie de derechos, ¿no? Pero entonces eso hace que nos vayamos a enfoques donde entonces les dejamos que no decidan mejor nada, ¿no? En donde tengan un tutor o una tutora que decida por ellos todo. Se les desconoce una serie de derechos que pueden tener. Y más bien el enfoque de derechos humanos no habla de estos dos extremos, blanco-negro, ¿no? Sino dice, bueno, veamos cuáles son las necesidades de la persona, sobre qué aspectos sí puede decidir, sobre qué aspectos necesita apoyo o ayuda para la decisión. Pero no le quitamos, ¿no? Durante mucho tiempo a las personas con discapacidad psicosocial se les ha quitado la capacidad jurídica, ¿no? Se les ha desconocido esta capacidad jurídica. Cuando les decía, hay este enfoque de global, de pensar que todas las personas se enfrentan a las mismas condiciones y dado que todas las personas no pueden decidir, y siempre la condición de discapacidad es una condición muy diversa porque es la condición de las personas más las barreras de la sociedad. Eso es lo que genera la discapacidad. La discapacidad no la genera la condición de la persona, sino su relación con determinadas barreras. Puede haber un momento en que estas barreras no generen tanta condición de discapacidad y la persona pueda ser una persona que, aunque tenga un diagnóstico como la esquizofrenia, puede ser una persona que tenga un tratamiento adecuado, que pueda tomar ciertas decisiones, que pueda incluso tener una vida independiente, ¿no? Dice Eduardo, ahorita vamos sobre tu pregunta, Eduardo. Ya la revisé. Entonces, bueno, estas son las situaciones que, digamos, están para garantizar. Vamos a entrar al tema ya de cuáles son estos grupos que nombra la Constitución, cuál es la condición, la reflexión más sobre esta condición, pero no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión. Bueno, Eduardo dice, trabajo para una fundación que atiende generalmente a personas adultas mayores que generalmente se encuentran solas o abandonadas. ¿Te dan una lista de albergues? No tengo una lista yo de albergues. Cuando hace mucho que trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, nos enfrentábamos también a eso, Eduardo, a dónde canalizábamos a las personas. Había muy poquitos, que era uno que pertenecía al DIF incluso. No sé por qué tenía este nombre de Mundet, por ahí me voy a acordar. Alguno de ustedes lo conocerá. Pero precisamente hay muy pocos, digamos, públicos, ¿no? Hay muchos privados, ¿no? Que requieren un costo, pero hay, de hecho, efectivamente, Eduardo, muy pocos lugares públicos. Yo no tengo un directorio, pero tal vez alguien de aquí puede conocer alguno y incluso nos puede compartir. Pero precisamente yo conocí hasta donde me quedé que había muy pocos espacios para
albergues en personas adultas mayores, ¿no? Que además pudieras saber que pudieran garantizar todas estas situaciones de las que estoy hablando, ¿no? De derechos. Vamos a hablar ahorita sobre este grupo y los derechos que tiene. Pero, ¿habrá alguna otra pregunta? Miriam dice, no, ninguna. ¿Alguien, alguna reflexión, algún reto al que se presenten? ¿Algo que opinen sobre este cambio de grupos en situación de vulnerabilidad a grupos de atención prioritaria? ¿Nadie? Bueno, pues espero que hasta aquí vayamos un poco bien. Les decía, no me gusta que pronto se vuelva monólogo. Entonces, ojalá que hacia adelante los puntos que vamos podamos hablar, incluso de la experiencia que ustedes tienen respecto a estos grupos de población, ¿no? Estos grupos que pueden considerarse como grupos de atención prioritaria. Entonces, vamos a, como les decía, vamos a ir a una pausa. Ojalá que también esto les genere la duda de, a ver, ¿qué es eso de la Constitución Política de la Ciudad de México? ¿Qué tengo que ver yo? ¿O dónde puedo relacionarme yo como institución de asistencia privada con este tema, ¿no? La Junta de Asistencia Privada. Esto viene en el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad, Constitución Política de la Ciudad de México, donde precisamente hace referencia a una ciudad incluyente, ¿no? Y como parte de esta ciudad incluyente hay todo un apartado A donde habla de grupos de atención prioritaria y es donde ponen estos elementos de definición de lo que se debe promover y ya después, que vamos a ver más adelante, cómo nombra cada uno, ¿no? De este grupo, pero tienen que ver con hacer la ciudad accesible, ¿no? Incluyente. Y tienen que ver con qué tengo que hacer para modificar esta situación de las personas, ¿no? Les voy a pasar el dato de Martín. Siguen teniendo esa cooperativa. No depende ya de la... Es por una pregunta que me hacen. No hay un... Desgraciadamente, desapareció, o sea, no le prestaron la importancia a este programa dentro de la Secretaría del Trabajo. Hubo momentos donde 2 secretarias del Trabajo sí estuvieron muy comprometidas con este programa, lo hicieron incluso crecer. Después, desgraciadamente, ahora desapareció ese programa, pero con todo gusto puedo compartirles el teléfono de Martín, se llama quien continuó ya de manera independiente con este programa. Tiene una cooperativa de personas con discapacidad psicosocial. Entonces sí, si gustan al final les comparto su contacto, su nombre, para que si alguien se interesa conocer este programa, la cooperativa que tienen, pues pueda contactarlo, ¿no? Y efectivamente sí, no hay mucha información sobre eso, ¿no? Y no hay muchos programas sobre eso, ¿no? Pero bueno, incluso él ha sido invitado a dar conferencias, ¿no? Incluso a otros países, a otros congresos. Hace poco estuvo en Cuba, porque precisamente estos enfoques de estos acceso al derecho al trabajo de personas con discapacidad psicosocial no se desarrollan, no se conocían. Esto fue una iniciativa más tanto de él como de otra persona que trabaja con él, que se llama Jacqueline, que idearon esto, ¿no? Que me parecía fenomenal, sobre todo por el efecto que tienen las personas. Me tocó ver varias generaciones porque me invitaban a veces a la clausura que hacían o la inauguración de los cursos, y de verdad la forma en que modifica a las personas o cambia su relación con su entorno es un antes y un después, Mar. Es un programa muy importante. Pero bueno, miren, vamos a hacer un receso de 5 minutos para no hacerlo tan largo, pero por si quieren tomar agua, pararse un momento esto y regresamos. Bueno, vamos regresando a la sesión. Espero que les haya servido esta pausa. Es poco tiempo, lo sé, pero bueno, también estamos poco tiempo acá. Entonces, bueno, ya hay algunos que me dicen que ya están. Entonces, para quienes veo que todavía se están integrando algunas personas de algunas instituciones, pues platicarles que estamos hablando del tema de grupos de atención prioritaria. Toda la primera parte lo que hicimos fue reflexionar por este tema, por el nombre o el término de atención prioritaria, por explicar en qué marco jurídico está actualmente esa acepción para hacer referencia a grupos en desventaja estructural que enfrentan situaciones de discriminación o exclusión,
y que por lo tanto, digamos que requieren una visión de, de política pública que precisamente considere como prioritaria su intervención, su atención, y que esto vaya con enfoques de fomentar o eliminar las barreras que las han colocado en esta situación de discriminación estructural, ¿no? Y hablábamos de cómo se han definido, cómo podemos considerarlos, por qué este enfoque de derechos humanos y, bueno, también algunas acciones que se deben de promover y algunos los derechos que se tendrían que garantizar, ¿no? En estas personas en particular. Ahora lo que vamos a pasar es hablar de cada uno de estos grupos en lo concreto, ¿no? Es decir, eh, ¿quiénes son? Porque también la Constitución de la Ciudad de México lo que hace es que nombra a cada uno, no se queda solo con decir, bueno, estos grupos en situación, sino va identificando cada uno de los grupos y qué tendríamos que garantizar. Y esto me voy a ir así porque eso nos permite reflexionar sobre estos grupos, ¿no? Eh, eh, y ahí me gustaría mucho también escucharles, ¿no? Si ustedes atienden a alguno de estos grupos, qué tipo de atención brindan y qué retos les implicaría, por ejemplo, poder garantizar esta atención que, que se plantea, ¿no? En la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, bueno, aunque les decía, obviamente que el ente obligado son las instituciones públicas, no quiere decir que ustedes no tienen que vigilar, ustedes tendrán que vigilar todos estos derechos porque quien tiene la obligación de vigilar que ustedes lo hagan, pues son esas instituciones públicas, ¿no? O sea, tienen que supervisar y vigilar que ustedes estén trabajando con estos grupos de población, con estos enfoques y garantizando esos derechos, ¿no? La intervención que tuvimos en la casa hogar que les comentaba, pues viene dada que había una serie de violaciones a derechos humanos y además de intervenir con la organización, pues obviamente que muchas de las quejas fue referida al DIF, que era la entidad responsable de vigilar el funcionamiento de la institución, no lo había hecho, ¿no? Pero el hecho de que haya una institución obligada por parte del gobierno no quiere decir que las instituciones que prestan atención no tengan que vigilar estos derechos, ¿no? Al contrario. Mira, Jessica nos comparte otra información relevante que dice que en Indepedia actualmente ya existen personas con discapacidad en diversos sectores que les enseñan a la reparación de celulares y demás. Cuando ya están listos para poder ejercer por sí mismos, los apoyan con la bolsa de trabajo, ¿no? Y no, esto incluso sirve para que si hay información que no tenían ustedes, pues podamos compartirles. Ya les compartí el dato de la cooperativa que les comenté, de Martín Ávila. Solo, digamos, es en relación a conocer la cooperativa, no es que él les digo, ya no está ahorita en una institución de gobierno como la Secretaría del Trabajo, pero si tienen información sobre cómo está operando, sobre qué pueden proporcionar a personas con discapacidad psicosocial. Y bueno, Jessica también nos comparte otro dato muy relevante. También si alguien tiene algunos datos, que fue lo que nos preguntó Eduardo, de personas adultas mayores, sería muy importante, ¿no? Bueno, entonces, lo que les decía es que vamos a continuar ahora con ir a ver cada uno de estos grupos o quiénes serían estos grupos que serían considerados como grupos de atención prioritaria, ¿no? Y esto nos permitirá también reflexionar por qué, ¿no? Son estos grupos de atención prioritaria. Entonces, bueno, uno de estos grupos que reconoce la Constitución de la Ciudad de México son las mujeres, ¿no? Y les decía que lo que me ha tocado del tiempo que he trabajado en el ámbito de los derechos humanos, pues finalmente siempre ha sido un debate si las mujeres son un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no? Eh, y mucho se hablaba de, bueno, mujeres expuestas a condiciones específicas, ¿no? Como contextos de violencia. Hay una, hay una perspectiva que es muy relevante, que sería parte de otro tema que yo creo que han tenido acceso, pueden tener acceso, que es toda la perspectiva de género y entender por qué históricamente a las mujeres se les ha colocado en una situación de desigualdad estructural que se tienen que ir generando acciones para modificarla, porque dado que si no se modifica esa situación, pues pueden estar expuestas a situaciones de subordinación o mayor violencia dado estas condiciones. En primer lugar, pues una condición de desigualdad estructural, pues es la dificultad de pronto que históricamente se tenía para que las mujeres fueran accediendo a la vida pública, por ejemplo, ¿no? Durante mucho tiempo se tenía la idea de que
pues el ámbito fundamental de las mujeres era el ámbito privado y eso hacía complicado que pues ellas pudieran participar en la vida pública. Hubo que haber una serie de acciones grupales para solicitar esto, desde, por ejemplo, el acceso al voto, ¿no? El que las mujeres no tuvieran acceso a votar, el que las mujeres no pudieran acceso a algunos cargos, el que las mujeres no tuvieran acceso a a estudiar algunas carreras, a dedicarse a algunos ámbitos de trabajo. Sin embargo, les decía que son los temas que no vamos a profundizar acá, pero que sí es importante tocarlos para que se conozca o se sensibilice sobre estas situaciones de desigualdad estructural que están expuestas a estos grupos. Dado estas condiciones, pues lo que se generan de pronto son entornos donde pues parecería que son usos y costumbres o es natural que las mujeres estén solamente adecuadas a algunos entornos de la vida social, ¿no? Como es el ámbito privado. Y que incluso si no hay medidas de acción que fomenten su participación, porque no es lo mismo decir, pues sí, todas las mujeres tienen derecho al estudio o al trabajo, pero dado la carga que pueden tener, por ejemplo, si deciden ser madres, dado la carga que les puede representar el que se embaracen, el que tengan que tener condiciones diversas, ¿no? Dado que pues si se embarazan tendrían que tener teniendo derecho a un trabajo, pero en muchas ocasiones todavía pasa, se supone que ya tendría que pasar menos, porque hay un marco que puede ser considerado discriminación, pero a las mujeres ya que se embarazaban, pues se les despedía, ¿no? Porque decía, pues imagínate, va a embarazarse, se va a ir de incapacidad tanto tiempo, y además cuando ya tenga su hijo, pues va a estar faltando, ¿no? Entonces hay una serie de condiciones, dado las características de las mujeres, que las hacían estar en situación de desventaja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe garantizar con este grupo? Primero, adoptar todas las medidas necesarias, ya sea temporales o permanentes, para erradicar la discriminación, ¿no? ¿Cuál puede ser una medida permanente, no solo temporal? Es decir, no se puede despedir a ninguna mujer por el hecho de estar embarazada, ¿no? Temporales puede ser algunas acciones que solo durante un momento posibiliten su acceso, ¿no? A situaciones a atender situaciones de desventaja, ¿no? También esto permitiría recaer condiciones de discriminación, desigualdad y que también a veces en muchas ocasiones la desigualdad es uno de los elementos que genera la violencia contra las mujeres, ¿no? Si ustedes pueden revisar en muchos casos lo que se da cuando se dan casos de feminicidio o violencia contra las mujeres, a veces muchas de las situaciones están relacionadas con considerar que la mujer tiene que ser dependiente o que yo tengo que tomar decisiones. No sé si de pronto no son noticias muy buenas, pero cuando se dan casos de feminicidio, muchos de los casos que se dan es porque ella decidió terminar una relación, ¿no? Decidió ya no continuar con su pareja y su pareja actúa como pues si fuera muy natural decir, pues yo decidí mejor matarla, a que estuviera con alguien más, pues mejor decidí matarla. O sea, nos puede parecer absurdo, pero muchos de los temas que tienen que ver con la violencia es que la mujer se sale de un rol específico, ¿no? Es que no hizo lo que yo tenía que hacer, es que salió, es que se vistió de esta manera, es que no me tenía preparada la comida cuando yo llegué. Entonces, muchas de las situaciones de violencia estructural están relacionadas con esta condición que visualizamos. Y fíjense que es muy interesante porque muchas de las modificaciones que se dio para todo lo que se conoce actualmente como perspectiva de género, me imagino que ustedes han tenido algunos cursos sobre este enfoque, todo lo que conocemos se dio a partir de casos que fueron muy relevantes en México, que fue los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, ¿no? Ese caso de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez se conoció como un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia que pueden, cuando los recursos se han agotado en México, puedes acceder a la justicia exigiendo que se te respeten tus derechos que consideras que se han violado. En este caso fue un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se conoció como Campo Algodonero, que hace referencia a todos los asesinatos que habían empezado a realizarse en Ciudad Juárez. En este caso no existía el término feminicidio en ese entonces todavía. Entonces consideraba la muerte violenta de mujeres, ¿no? En Ciudad Juárez. Y cuando se emite la sentencia contra México por una serie de violaciones a los derechos de las mujeres, el acceso a la justicia y una vida libre de violencia, algo que se identifica es que hay un contexto que posibilita estas situaciones de violencia. Entonces, no solamente se piden medidas de reparación a las víctimas, sino medidas transformadoras, porque la sentencia menciona que hasta que no se modifique la condición estructural que genera las condiciones de violencia hacia las mujeres, pues hay situaciones que pueden seguir. Y esta situación venía desde
desde la condición de desigualdad en las que ellas se encontraban para los trabajos, de inseguridad a la que enfrentaban, hasta cuando sus familiares ya llegaban a situaciones, a instituciones de procuración de justicia y querían, solicitaban que hicieran una serie de acciones para su búsqueda, pues se decía, no, pero a lo mejor se ha de haber ido con el novio, mejor espérese y si no regresa, pues ya la empezamos a buscar, cuando las primeras horas, cuando alguien está desaparecido, son las más determinantes para poder encontrar con vida a la persona, ¿no? Entonces, esta sentencia fue muy relevante porque marcó el que se tuviera que modificar la situación y entonces que las entidades públicas tendrían que visibilizar, identificar las condiciones estructurales que mantenían a la mujer en condiciones de desigualdad. Y se generó toda una política en materia de, ahora muchas instituciones tienen unidades de género, se hacen estudios para visibilizar la situación de las mujeres. Entonces, en ese sentido son considerados como grupo de atención prioritaria, dado que son grupos que históricamente han estado expuestos a condiciones que las colocan en lo que vimos en la definición de los grupos en desigualdad estructural, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? En particular, si yo, por ejemplo, atiendo a este grupo de mujeres o atiendo a grupos de mujeres que han estado expuestas a violencia, pues primero entender de qué se origina la violencia, integrar un enfoque de género a las acciones que yo realizo, ¿no? Identificar qué medidas pueden ser temporales o permanentes y que ayudarían a erradicar la discriminación, a erradicar la desigualdad de género y toda forma de violencia. Por ejemplo, también en la Ciudad de México, cuando empezó a atenderse todo este tema de la violencia contra las mujeres, identificó que siempre es una condición muy complicada que las mujeres decidan salir de ese círculo, ¿no? De la violencia que se ha conocido así. Y entonces había dichos que se siguen haciendo de pronto, que me ha tocado ver todavía cuando intervengo con algunas instancias de procuración de justicia, donde se hace la afirmación de, pues es que a lo mejor le gusta, ¿no? Si ya hicimos todo para que ella accediera, saliera y no quiere salirse y regresó con su pareja, pues a lo mejor le gusta. Entonces, de pronto estos enfoques no ayudan a entender la dinámica de la violencia y la dificultad para que la mujer salga de esta situación. Y una política pública que fue importante, por ejemplo, que esto es donde puede ser una medida temporal, es un ejemplo de medida temporal, es algo que las mujeres tienen con la dificultad de salir, es que en muchos casos han sido dependientes económicas durante toda su vida de pareja, ¿no? Dado que han cumplido la función de trabajo en el hogar, pues no han desarrollado ni siquiera un historial de trabajo. Entonces, cuando van a pedir trabajo, le dicen, pues usted nunca ha trabajado, ¿no? Como obviamente es hablando de un trabajo en la vida pública. Claro que ha trabajado toda su vida, pero no tiene la forma de comprobar. Entonces dicen, es más difícil que ella acceda a un trabajo que su pareja, que pues es quien ha sido el proveedor económico y ha trabajado durante todo el tiempo. Entonces, muchas de las, no es el único, pero una de las dificultades para que las mujeres salieran de una relación a veces era la dependencia económica. Pues, ¿dónde o quién va a mantener a mis hijos, no? Voy y 3 días me pueden a lo mejor estar en la casa de un familiar, pero a lo mejor a los 3 días ya empiezan a decir, pues, ¿qué vas a hacer? Piénsale a dónde te vas a ir y cómo vas a mantener a tus hijos. Deberías perdonarlo, ¿no? Es el papá de tus hijos, y muchas cosas que se dicen al respecto. Entonces, una medida, por ejemplo, que se considera es que a las mujeres se les pudiera brindar un apoyo económico durante un tiempo, porque hasta donde a mí me quedé era un año, donde se les brindaba un apoyo económico para que ellas pudieran, no tuvieran ese aspecto para impedirles que salían de la situación de violencia en la que estaban viviendo y bueno, ellas fueran pudiendo encontrar después cómo tener un acceso a un apoyo económico, ¿no? Y a lo mejor tendría que ver con empezar todo el proceso incluso legal para que el padre también se hiciera responsable de lo que le tocaba respecto a los gastos de los hijos y todo este tema que a veces es muy complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ver estas medidas de política pública ayuda a erradicar la discriminación o la desigualdad, ¿no? Y a lo mejor uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver el apoyo económico a las mujeres que denuncian violencia? Pues tiene que ver con que puede que sea un factor que en ese momento les permita decidirse salir. Les decía, no es el único. A ver, que es todo un tema hablar de la violencia contra las mujeres, del círculo de violencia y las situaciones. La ONU hace un documento que me parece muy importante, que hay factores eh, que favorecen al salir y factores que impiden que la mujer salga de la situación de violencia. Entonces, que cuando alguien vive una situación de violencia y quiere salir, no es un proceso lineal nunca, ¿no? Incluso hay procesos donde vas a regresar, vas a
decidir y hay que hacer un análisis más de los factores que ayudan a la mujer a decidir salir y a los factores que le impiden tomar esa decisión, ¿no? Entonces, bueno, pero digamos que pues las mujeres son uno de estos grupos y pues un poco por esto que he comentado. Niños, niñas y adolescentes más o menos tienen una situación un poco similar a la que he hablado con las mujeres, ¿no? Generalmente la visión de los niños y niñas ha ido modificándose a lo largo del tiempo, desde considerar que eran adultos chiquitos, ¿no? E incluso si ustedes ven hace mucho tiempo los vestidos, la forma en que los niños eran asumidos, integrados a la vida, un proceso de desarrollo específico, que tienen una forma de entender el mundo, que tienen una forma de expresar sus emociones que va siendo diversa y que es importante entenderla para garantizar que tengan ese desarrollo adecuado, ¿no? Entonces, también dado su condición, dado que son personas que pues están bajo la tutela de alguien, generalmente de los padres, aunque no siempre así, pues son personas que en muchos sentidos no tienen la posibilidad de decidir, ¿no? Sobre su vida. Y entonces son personas que durante mucho tiempo pues permanecen bajo la tutela y la decisión de quien esté a su cargo, ¿no? Les digo, generalmente pues son los padres, pero hay niños que pueden estar en centros, en casas hogares, y en ese momento la tutela la tiene alguien en particular. Puede ser niños que estén bajo cuidado de otras personas que no sean directamente sus padres, ¿no? Familiares. Entonces, digamos que hay un tutor o una tutora en ese momento. Y son personas que les decía, dado que este enfoque de adultos chiquitos, de no considerar su desarrollo, pues se ha pensado en todo momento que no tienen que decidir ellos, que quien tiene que decidir es quien está bajo sus cuidados, ¿no? Poco a poco, con esta idea de los derechos humanos y entendiendo que todos tienen derecho a una dignidad y tienen una serie de derechos, pues también existe una convención que eh, si no la conocen era importante que la buscaran. ¿Cuál es la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas? Hay un marco legal en México basado sobre todo en esta convención, y que es importante conocer cuáles son estos derechos. Ahí también hay unos materiales que son muy importantes que los conozcas, son los protocolos que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos protocolos los desarrolló para que los juzgadores tengan enfoques hacia estos grupos. Entonces hay algunos protocolos sobre niños, niñas y adolescentes, sobre personas en relación a la perspectiva de género, sobre personas con discapacidad, sobre grupos indígenas, ¿no? Entonces, estos protocolos, si bien parecería que están en el tema de acceso a la justicia, son herramientas muy importantes porque fíjense que hacen un concentrado muy relevante de cuáles son los enfoques a estos grupos de poblaciones desde un enfoque de derechos humanos, cuáles son los principales derechos que se reconocen en los tratados en materia de derechos humanos, cómo tenemos que relacionarnos. En particular, el de niños, niñas, adolescentes es muy interesante porque lo hicieron personal especializado que trabaja con niños y niñas, y vienen las etapas de desarrollo emocional, cognitivo y moral de los niños y de las niñas, y ayuda a entender por qué tenemos que relacionarnos de diferente manera con ellos y cómo no podemos tajantemente decir que no tienen que decidir sobre algunas cosas de su vida, sino que hay una decisión que va siendo progresiva, ¿no? Que incluso es muy importante que se vaya generando esta posibilidad de que los niños en un punto vayan tomando decisiones, ¿no? Si bien legalmente se reconoce a todos niños y niñas hasta los 18 años, esto es lo que plantea la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, es importante entender las etapas que se pasan en esta edad, ¿no? Y una etapa muy importante es la adolescencia y la juventud. Y no es lo mismo las necesidades que puede tener un niño de 5, 3 años o 2 años a una persona que está en una etapa de desarrollo como de la adolescencia de 16 años, que sí tiene que ir tomando determinadas decisiones, ¿no? Un aspecto muy importante de este grupo de población o la atención a este grupo de población es que se tiene que entender que hay algo que se conoce como un principio fundamental, que es el interés superior de las niñas y los niños, ¿no? A esta les desea autonomía progresiva y a su desarrollo integral. ¿Cuál es este interés? Este enfoque de derechos humanos parte de la idea de decir que no son los adultos quienes tienen que decidir en todo momento qué es lo mejor para el niño o la niña, ¿no? Pensemos en padres que tienen una religión específica y que de pronto van a un hospital y su hijo requiere una transfusión y ellos dicen no la
No la va a hacer porque mi religión lo impide, ¿no? Y como mi hijo también es parte de esa religión, yo no voy a dejar. Ahí operaría algo que se llama interés superior de la niñez. Puede haber que haya un interés superior al que tengan los padres. Y claro, tiene que haber un proceso para esto, ¿no? Pero se puede decir, hay un interés superior porque si el niño no accede a esto, su vida puede estar en riesgo, en peligro. Entonces yo puedo decidir que independientemente de la decisión que tiene el tutor o la tutora, hay algo que está por encima de él, que es lo mismo que les decía sobre los derechos que otorgan los estados, ¿no? No es solamente lo que yo creo que es mejor para él, o yo puedo decir, no es que mi hijo, a mí me parece que la educación, formal no es lo más adecuado y yo no voy a dejar que mi hijo vaya a la escuela porque yo no creo en la educación. Bueno, más allá de lo que tú consideras, en un marco de derechos humanos hay un interés superior de los niños y las niñas y tú estarías en la obligación o el Estado puede obligar a que se garantice el derecho a la educación al niño o a la niña, ¿no? Y así digamos otros ejemplos. Entonces, hay un principio que opera cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes que es el principio de interés superior de la niñez y también la necesidad de ir generando autonomía progresiva, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel en la sociedad? Pues permitir que las personas se vayan desarrollando y vayan pudiendo ser adultos capaces de tomar decisiones, de actuar en su vida de manera responsable, ¿no? Entonces, claro que tenemos que entender que a los niños se les tiene que ir generando esta autonomía progresiva, ¿no? Claro, no es lo mismo las decisiones que yo le puedo dejar tomar a mi hijo que va a cumplir 2 años, ¿no? Así mi hijo tuviera 17 años, ¿no? Obviamente hay momentos donde tengo que intervenir de manera más específica para decir, haz esto, no haz esto, a donde puedo decirle, generarle las herramientas para que ella o él vaya decidiendo, ¿no? Pero digamos que dado esto que les he platicado de manera obviamente muy general, son otro de los grupos que está considerado como grupos de atención prioritaria, dado estas condiciones en que histórico-estructuralmente han sido colocados en una situación de desigualdad, donde incluso un niño querer salir de una situación de violencia que vive, pues no es tan fácil, ¿no? No es como un adulto, una adulta que ya puede tener determinadas herramientas o condiciones que les permiten decidir salir o irse de un lugar a los niños que no están en esas condiciones, que incluso requieren que se les brinde. Bueno, vamos a dar un tiempecito al chat para leerlas con más calma, para ver que hay unas participaciones para leerlas con más calma. Si quieren ir poniendo también preguntas o reflexiones en el chat, adelante. Entonces, bueno, incluso si hay cosas que quieran especificar más, les decía al inicio pues que es una conferencia muy general, por eso me estoy refiriendo a las personas en general. Estoy tratando de poner algunos ejemplos, pero si tienen alguna duda me dicen. En este caso, un poco lo mismo es, aunque se les conoce de manera diferente, les digo, se les ubica a los derechos de las niñas y las niñas, después se pone en la Constitución a las personas jóvenes, pero es un poco esto que les decía, ¿no? Legalmente, digamos, la Constitución de los Derechos de los Niños establece niños y niños hasta la edad de 18 años, aunque les decía, es importante reconocer diferentes necesidades cuando hablamos de jóvenes, personas adolescentes o jóvenes, ¿no? Dado que están en otro contexto, en otra situación. Incluso hay personas que todavía pueden ser considerados niños y niñas, pero que ya están en una edad de desarrollo que en muchas situaciones pueden ya casarse, haber tenido incluso hijos, ya ser madres o padres, ¿no? Por ejemplo, entonces las personas jóvenes tienen necesidades específicas, son esas personas con grupos de atención prioritaria, por esto que les comentaba, y bueno, lo que plantea aquí es que se tiene que garantizar pues el derecho pleno a una identidad, están en la edad de la adolescencia, es un periodo tan relevante porque los jóvenes están aprendiendo a eso. Es una edad muy compleja, ¿no? Para los padres, para quienes interactúan con ellos, porque es una edad donde los están dejando de ser niños, niñas, están entrando o tratando de entrar a la vida adulta y para eso necesitan muchas cosas, necesitan salir del núcleo donde todo el tiempo han estado, necesitan ir tomando sus decisiones, pero todavía no pueden. Es una edad muy compleja porque todavía no están totalmente, digamos, independientes, pero tendrían que ir generando una independencia. Están encontrando su identidad puede ser muy diversa a la que han crecido todo el tiempo, que es la de sus padres, sus madres. Todo el tiempo nosotros les hemos dicho qué es lo bueno, qué es lo malo, qué les conviene, qué no les conviene. Hemos decidido a qué escuela fueron, a qué escuela no. Y esas decisiones pues las tenemos que ir tomando, pero hay un momento en que tenemos que ayudarles a que ellos vayan tomando ciertas decisiones
Y es un proceso muy interesante porque están generando su propia identidad, están generando su autonomía, su independencia, ¿no? Eh, Están entrando a participar, a entender la participación política, económica, social. Entonces, tendríamos que, o son un grupo sobre el que se tendría que garantizar que tengan la posibilidad de todo esto, ¿no? Desgraciadamente en la sociedad en la que vivimos, eh, hay mucha dificultad para entender esto y los jóvenes en esta edad tan compleja que están, desgraciadamente hay entornos tan violentos que pues se van integrando más bien algunos procesos que tienen que ver con estas situaciones de violencia, ¿no? Dado muchas condiciones económicas, sociales, culturales. Por eso es tan relevante hacer programas o enfocar programas a este grupo de población porque es un grupo de población muy interesante, ¿no? Eh, la niñez y la juventud deberían ser los, eh, los aspectos donde una sociedad se tendría que centrar porque son las personas que van a formar parte de la sociedad, ¿no? Y si queremos que esta sociedad cambie, pues tendríamos que enfocarnos en las personas que van a ser parte de esta sociedad más adelante, ¿no? Y bueno, ahora nos encontramos con otro grupo de población que es totalmente el otro extremo, ¿no? Personas que están en otra etapa de desarrollo que más bien ya han tenido una serie de diferentes desarrollos a lo largo de su vida y que se encuentran en otra etapa de desarrollo. ¿Y por qué se han considerado grupos de atención prioritaria? Pues un poco por lo mismo, porque han sido condiciones que también, dado su condición, pues también se encuentran en condiciones de desigualdad estructural, ¿no? En nuestro país, desgraciadamente, las condiciones de trabajo dan para que muchas personas adultos mayores no puedan tener o garantizar un ingreso fijo en esta edad, ¿no? Algunas sí son personas que tienen una pensión, o que fueron, digamos, accedieron a una jubilación y pues tienen una pensión. Desgraciadamente hay mucho trabajo informal que no garantiza eso y que menos para quienes estamos actualmente trabajando, o puede ser muy difícil que a cierta edad accedamos a eso. Entonces, pues son personas que al igual que los niños, pues ya están en una situación de mucha dependencia respecto a sus entornos más inmediatos, como pueden ser los familiares o comunitarios, ¿no? Y dado que están en esta situación de dependencia, pueden estar también enfrentadas a situaciones de abuso, abandono, aislamiento, negligencia, ¿no? Hay momentos donde pues ya los hijos crecieron, vivieron y ya nadie se quiere hacer cargo de los papás, ¿no? Y dado esta condición de dependencia, pues también pueden estar expuestos a que si no se generan estos mecanismos bajo un enfoque de derechos humanos, muchas casas de asistencia pues puedan tener enfoques proteccionistas o incluso violatorios de derechos humanos, ¿no? Donde puede haber maltrato, puede haber negligencia, no se les dé el cuidado que requieren, el acceso a la salud. Y bueno, pues les digo, el hecho de que no tengan también un ingreso propio las hace que puedan ser dependientes de sus entornos familiares, ¿no? Entonces, bueno, son otro grupo que se considera un grupo de atención prioritaria y que pues exige que haya una serie de acciones para modificar esta situación. He puesto muchos ejemplos de personas con discapacidad. Una cosa es que entender que la definición de discapacidad es una relación de una condición física o de salud mental de las personas que en relación con las barreras que se le impone genera la condición de discapacidad. En sí misma una persona que es invidente, como esta que está aquí, no es en sí misma una persona con discapacidad. Si la persona pudiera acceder a escuelas, si los entornos fueran accesibles y las personas que van pudieran tener un lenguaje braille para todos los lugares a donde van, ¿no? Hay muy pocas situaciones, por ejemplo, el metro es algunas de las poquísimas, pero no en todos los lugares donde las personas hay acceso al lenguaje braille y pueden ver, acceder a información o puedan ver entornos accesibles a personas invidentes, pero esto no es así. Entonces, cuando hay barreras, pues se genera mayor discapacidad. Si no hago entornos accesibles y si yo voy en silla de ruedas, pero la ciudad no es accesible, pues aunque yo quisiera desplazarme por la ciudad y tengo ese derecho, no lo puedo hacer simplemente porque no hay elevadores, ¿no? Porque como me he tratado, no hay transporte acorde a la discapacidad que yo presento. Y esto cuando hay discapacidades más visibles, digamos. Imagínense cuando hay una discapacidad psicosocial y voy a un lugar y requiero a lo mejor que me expliquen de manera más tranquila, con más calma, y no hay esta posibilidad de información, de comprender la situación, y hay estas barreras de comunicación, barreras físicas, pues eso es lo que genera la discapacidad. Por eso con estas personas es muy importante adoptar medidas
para ir respetando, garantizando estos derechos a la voluntad, a la inclusión, a la accesibilidad, es lo que les estoy diciendo, la accesibilidad es esto los ejemplos que les puse, a un diseño universal de ajustes razonables. Tendríamos que pensar la ciudad y las instancias que todas las personas pudieran acceder. Hay muy pocos edificios públicos que tienen ese diseño universal. El diseño universal es pensar que todas las personas con todas las condiciones puedan acceder a esos lugares, ¿no? Rampas, elevadores, baños, ¿no? Lenguaje braille, todas estas condiciones que no están y que tendríamos que ir avanzando hacia allá. Ustedes mismos en las instituciones que están, habría que reflexionar si tienen ese diseño universal, si hay accesibilidad, si requieren hacerse algunos ajustes razonables. Y también lo mismo que con los niños un poco pasa con las personas con discapacidad, lo que les decía hace un momento de quitarles toda la capacidad jurídica hacia pensar que más bien tienen que tener unas medidas de apoyo y que la discapacidad es diversa, ¿no? O las necesidades que puedan tener no son todas las mismas. Las personas que tienen una identidad sexogenérica diversa, pues también han estado expuestas, puse unos ejemplos que tenían que ver con el matrimonio, con la adopción, con la identidad, ¿no? Que actualmente pueden acceder a una identidad, pueden cambiar su acta de nacimiento, pero dado que había condiciones, sobre todo culturales, que nos siguen pareciendo complicado que estas personas puedan tener acceso a unos derechos, pues sigue existiendo esta exclusión o discriminación, ¿no? El no permitirles entrar a algunos lugares, ¿no? Expresiones que estereotipos que los discriminan. Entonces, bueno, tendríamos que, o las obligaciones es establecer políticas públicas que vayan generando la erradicación de estas conductas, ¿no? Que las excluyan, que las discriminen, basados en esta orientación sexual, ¿no? O en esta preferencia sexual. Creo que la Ciudad de México es una de las que más ha avanzado hacia la inclusión, hacia el reconocimiento de los derechos, pero pues todavía falta mucho con este sector de la población. Pues algo que ha estado en los últimos años, dado el crecimiento de las personas en condición de migración, pues es muy importante entender que son personas que, dado su condición, pueden enfrentar situaciones de mucha desprotección, ¿no? No es lo mismo una persona que se encuentre acá que pueda acceder a un centro de salud, ¿no? Y a persona que está en tránsito y que además de que tiene miedo de que va a un lugar, por ejemplo, que es violada en un albergue o que necesita acceder a la salud, no pueda hacerlo, ¿no? Porque no tiene una identificación, porque tiene miedo a que si va la vayan a deportar, ¿no? Entonces, son personas que están en mucha desprotección, ¿no? Y que se tendrían que generar las acciones para entender la condición, no criminalizar, es decir, la persona por el hecho de estar en situación de migración no es alguien ilegal, no se tienen que desconocer los derechos que tiene, por lo que les decía hace un momento cuando empezamos, por eso empecé con eso, independientemente, la persona por el hecho de sí mismo tiene derecho a la dignidad y a la igualdad. Entonces, aunque esté en esta condición, no hace que yo no tenga una serie de acceso a los derechos, ¿no? Tuvimos un evento tan horrible, ¿no? Es que no hay palabras para poner el ejemplo de las personas que murieron en este albergue del Instituto de Migración, esas mujeres, esas personas que murieron por el incendio que hubo y porque no se les permitió la salida. Entonces, imagínense todo esto que se visibilizó, que bueno, obviamente me imagino que ya se sabía, pero que se visibilizó las condiciones a las que estaban expuestas estas personas por las propias instituciones del Estado, ¿no? Ahora imagínense instituciones o centros particulares que brinden esta atención a estas personas, pues que en qué situaciones se pueden encontrar, ¿no? Si las propias instituciones del Estado tienen estas condiciones inadecuadas para las personas. Entonces son personas que tienen que tener una protección de derechos bajo criterios de solidaridad, intercultural e inclusión, ¿no? No son personas que no, claro que tienen derecho a que si me violaron, pues yo acceda a la justicia. Y no por mi condición de inmigración se me puede negar ese derecho, ¿no? Las víctimas, dado su condición, también la Constitución de la Ciudad de México considera que se tienen que generar una serie de medidas de atención integral que permita transitar a esta situación en la que se pueden encontrar en un momento. Ahora, vamos a considerar que tal vez una persona víctima puede ser una persona que además pertenezca a uno de estos grupos en situación de
discriminación estructural o grupos de atención prioritaria, ¿no? Puede jugar con esta categoría, pero está señalada como tal. Las personas en situación de calle, obviamente que también son personas que pueden estar bajo esta mirada más proteccionista o asistencialista, es decir, yo pienso que es lo mejor para ellas, yo pienso que lo mejor es que se vayan a un albergue, yo pienso que lo mejor es que, lo mismo, ¿no? Hay organizaciones que trabajan con personas en situación de calle, Étnica, Caracol, ¿no? Algunas organizaciones donde también han documentado casos donde hay personas que mujeres en situación de calle que se les lleva a hospitales y los hospitales les generan situaciones para no tener hijos, ¿no? Por encima de la decisión que puedan tener las personas o quitarles a sus hijos, ¿no? Que aunque es un tema muy complejo de decir, bueno, ¿y los niños estarán bien con ellas? Bueno, no es un enfoque de asistencialista o proteccionista, tú tomas la decisión por ellos, sino generar la mejor situación para que esas personas comprender la situación en la que viven y generar entornos que puedan incluir, fomentar y eliminar las barreras, ¿no? No es una situación solamente decir, pues como ella no puede garantizarle, le quito al hijo, ¿no? No le quito a sus hijos. Entonces, sí se tienen que hacer medidas destinadas a superar esa situación, pero antes de eso se tiene que entender por qué las personas están en ese entorno, ¿no? Y hay historias tremendas. Nos tocó también participar en un momento en un informe que se hizo sobre personas en situación de calle y las historias son diversas, muchas vienen de situaciones de mucha violencia, ¿no? Y eso les llevó a tomar la decisión de vivir en situación de calle, ¿no? Ya les decía que personas privadas de la libertad no son solamente personas que están en un centro de reclusión, sino son personas también que están expuestas por diferentes causas, a no puedan tener acceso a su libertad. Personas que son llevadas por sus familiares a centros para atención a consumo problemático de sustancias, personas que están en hospitales que requieran el internamiento bajo un consentimiento, que es como por ejemplo, hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces hay diferentes condiciones en las que las personas pueden verse enfrentadas a vivir privadas de la libertad, pero el hecho de esta condición, pues debe haber un respeto siempre a su integridad física y mental, a no estar expuestas a violencias y pues este ejemplo que les ponía de las personas con discapacidad que sus familiares las llevaban a sus albergues porque no se podían hacer cargo de ellos, estaban ahí todo el tiempo, obviamente privadas de la libertad en el sentido que ellas no podían salir de la casa hogar y regresar, ¿verdad? O sea, obviamente que no había eso. Eso implica una privación de la libertad. Y dado esta condición y la falta de vigilancia, pues estaban expuestas a tortura, a tratos crueles, inhumanos y degradantes y a temas de violencia importante como es violación, ¿no? ¿Qué otro grupo? Pues las personas que residen en instituciones de asistencia social, ¿no? También todas estas personas tienen este derecho a estar libres de violencia, a recibir cuidado y protección y atención integral, a lograr el máximo desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social. A ver, aquí depende mucho de qué institución estamos hablando. Hay instituciones donde atienden a mujeres víctimas de violencia, donde atienden a niños, donde a personas con discapacidad, diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Entonces se tendría que garantizar y las instituciones del Estado son las que tienen que vigilar que haya servicios de calidad, que el personal esté calificado, apto para atenderlas, que dado que las condiciones pueden ser muy diversas, pues no es lo mismo lo que tengo que garantizar para niños, niñas, para su desarrollo físico, la etapa en la que están de desarrollo que exige muchas condiciones específicas a una persona que ya está en otra etapa de desarrollo, como un adulto mayor, ¿no? No es la misma importancia que puedo poner a las etapas de desarrollo en la niñez que en otro momento, ¿no? Entonces, bueno, estos son otras personas que se consideran como grupos de atención prioritaria. Las personas afrodescendientes ha sido un grupo que se ha empezado a visibilizar que dado su condición pueden también estar expuestas a situaciones de discriminación, a no entender su contexto cultural, ¿no? Y que puede haber condiciones también de violencia. Han sido un grupo que en otros países, no tanto en México, en Latinoamérica, sino por ejemplo en Estados Unidos, sabemos que enfrentan situaciones de discriminación, de violencia estructural importante. Sin embargo, también en otros países, aunque no son de la mismo grado como se visibiliza en algunos países como Estados Unidos, pero también puede que en otros países exista esta discriminación ante estas personas. Y bueno, la Constitución las reconoce como estos grupos de atención prioritaria. Las personas con una identidad indígena, pues también
son un grupo que históricamente, dado como se fue estableciendo el Estado-Nación mexicano, es un grupo que hasta la fecha sigue siendo colocado en situaciones de discriminación, ¿no? Las poblaciones indígenas de pronto viven en las situaciones de mayor precariedad económica, en condiciones de alta pobreza, en la dificultad para que se respete algunos de sus usos y costumbres. Y entonces, bueno, son otras personas que se considera grupo de atención prioritaria y las medidas tienen que estar dirigidas a que se impida la discriminación, se garantice un trato igualitario y se proteja progresivo y culturalmente pertinente, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que pensar sobre este grupo de población. Las minorías religiosas también es otro grupo de población que reconoce la Constitución de la Ciudad de México, que también puede haber estado expuestas a exclusión, maltrato, abuso, violencia a sus derechos y libertades, ¿no? Culturalmente, digamos, aunque hablamos que estamos en un estado laico, las religiones pueden considerarse también como una expresión cultural, ¿no? Y entonces también hay situaciones donde el Estado tendría que garantizar que se respeten ese desarrollo cultural que pueden tener. Ahora, estos son todos los grupos que reconoce la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Y por eso es importante centrarnos en este marco legal. No tiene que ver con lo que opine yo o no opine yo respecto a quiénes son, sino ayuda a tener estos marcos legales porque yo puedo obligar a que se realicen una serie de medidas porque está reconocido en un marco como es la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Que ya les expliqué porque tiene un enfoque diferente de las otras entidades dado el momento en que se desarrolló. Y entonces lo que se pide para estas poblaciones son dos enfoques fundamentales. Uno es un enfoque diferencial, que es una herramienta que permite garantizar los derechos entendiendo el contexto, cómo les impacta de manera diferente. Y yo puedo hacer distinciones a estas personas, pero siempre tienen que estar argumentadas, no ser arbitrarias, porque esto sería discriminatorio, ¿no? Entonces, yo sí puedo hacer diferencias. A ver, el ejemplo más básico es que en un momento causó mucho debate, pero lo pongo, puede ser el más lógico, pero pues es el más visible. El que yo decida que hay algunos vagones que solamente pueden ser usados para mujeres o no, ¿no? Esa es una distinción y que puede ser considerada como discriminatoria, ¿no? Por ejemplo, los hombres pueden decir, es que eso es discriminatorio. Pues precisamente tiene que estar argumentado porque yo desarrollo una serie de medidas que pueden en un momento favorecer más a unas personas, porque estamos hablando en un enfoque de equidad. Estamos diciendo que si bien todos somos iguales, hay situaciones de discriminación estructural que han mantenido a ciertos grupos en una condición que no pueden acceder de igual manera. Entonces yo puedo hacer medidas que aunque parecían discriminatorias y están argumentadas y están basadas en un enfoque diferencial, puedo explicar por qué son importantes en este momento, en este contexto en particular, ¿no? Y que tiene que ver con reconocer la desventaja de un grupo en particular y la necesidad de que transiten a no permanecer todo el tiempo en esa desventaja. Les hablé también del enfoque de interseccionalidad, ¿no? Este enfoque, además de que establece o identifica que hay contextos históricos, sociales y políticos diferentes, también entiende que hay condiciones que pueden cruzarse en un momento y que hacen que la condición de la persona sea única o particular. Ya les decía que desde ese enfoque no podemos entender a todas las mujeres de la misma manera, a todas las personas con discapacidad de la misma manera, a todos los adultos mayores de la misma manera. No es lo mismo un adulto mayor en determinadas condiciones, ¿no? En la montaña alta de Guerrero a un adulto mayor en Polanco, ¿no? Es la misma condición, ¿no? Pero no se relacionan las mismas categorías que pueden colocarle en una situación de mayor desventaja, ¿no? Entonces, se tienen que hacer el análisis de cada caso en particular. ¿Y cómo se hace cuáles son los elementos para este análisis? Pues unos que voy a poner aquí muy básicos, pero que pues implican mucha tarea que de cada uno se podría hablar mucho. Uno, identificar si la persona pertenece a alguno de estos grupos. También se les ha llamado categorías sospechosas. ¿Por qué? Porque cuando hago un trato diferenciado tengo que identificar que eso precisamente está argumentado. Y yo puedo identificar que, por ejemplo, alguna mujer embarazada que se le despide es una categoría sospechosa en el sentido de que puede que
esa acción se hizo derivado de una condición de discriminación, ¿no? Por la situación de desventaja en que estaba esta persona. Entonces, una cosa que parece muy sencilla es identificar a la persona. También, ¿por qué se le coloca el término persona antes que la situación? Es porque antes se hablaba mucho del discapacitado, la discapacitada, el viejito, la viejita, y al contrario, se ha considerado que hay una condición que no totaliza a la persona, ¿no? Puede haber una persona con discapacidad o una persona en etapa de adulto mayor y la necesidad de poner primero el persona es muy importante, o persona privada de la libertad, que no es el interno, la interna, porque parecería ser que esa condición totaliza quién es la persona y la persona va más allá, pero además el reconocimiento de la persona hace que se reconozca también su condición de ser humano y de derechos, ¿no? Entonces, si primero identificamos si la persona que se atiende está comprendida dentro de uno de estos grupos, ¿no? Es como el principio fundamental, que por eso decimos cuáles son estos grupos. Es muy importante identificar el contexto individual, las circunstancias particulares de cada una de estas personas. Ya les decía que no todas las personas estarán expuestas a las mismas situaciones. Entonces, cada persona vive un contexto específico. ¿Qué requiere esta persona en lo particular? Identificar también el contexto social. Cuando yo he trabajado con algunos modelos de atención sobre todo en su situación de víctimas, pero que cruzan con todas las situaciones de desventaja estructural, pues finalmente hay un contexto social que es necesario identificar, ¿no? Identificar si una persona cuánto tiempo lleva para trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Para acceder a la educación, para acceder a para enfrentar situaciones de violencia. Y otro es el contexto, me quedé aquí. Y también identificar muchos de estos grupos o la mayoría de estos grupos, pero no todos pueden enfrentar situaciones de violencia, ¿no? Las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas migrantes, y la situación de violencia puede ser muy concreta, muy específica para este grupo y muy diversa, ¿no? Entonces, no es la misma violencia a la que enfrentan las mujeres a la que enfrentan los grupos migrantes, o desde un enfoque interseccional, las mujeres migrantes no es la misma violencia a la que pueden estar expuestas y la dificultad, ¿no? Para enfrentar esta violencia. Entonces, ese aspecto es muy relevante. Y también los estereotipos que podamos relacionar con esas personas, ¿no? Por ejemplo, con las personas con discapacidad psicosocial, en muchos casos, se ha considerado que es que son violentas, ¿no? Y, por ejemplo, el que no se les permitía trabajar es que una persona con esquizofrenia es una persona violenta. Ese es un estereotipo que tenemos que ayudar a visibilizar, ¿no? A modificar. Y eso es otra cosa que tenemos que aplicar cuando estamos en un enfoque o cuando vamos a aplicar un enfoque diferencial o interseccional, ¿no? Primero la condición en la que está la persona, la condición del contexto particular, el contexto social y la situación de violencia que enfrentan. Necesitamos como todos estos elementos para saber cuáles son las medidas de atención. No hay recetas en general, no hay medidas de atención a todas las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Más bien, hay alguna forma de aplicar enfoques diferenciales y análisis interseccional para saber cuáles son las medidas de atención acordes a ese grupo de población que estoy atendiendo, ¿no? No es lo mismo que como institución atienda a niños que viven en un entorno urbano a niños que viven en un entorno indígena, por ejemplo. Entonces, una cosa es importante, entender que hay estos grupos, pero además entender que hay enfoques que permiten hacer un análisis en particular para ver qué medidas de atención voy a desarrollar con este grupo de población. Bueno, llegamos al tiempo y hay algunos temas que colocaron en Tania. Decía que las autoridades deberían hacer un cambio. Muchas veces las mujeres maltratadas están mal psicológicamente y no pueden denunciar por esta situación, pero sí hay maltrato comprobado. Sí, fíjense que un tema que desde el aspecto de derechos humanos es muy relevante, que tiene que cambiarse en algún momento, es que muchas mujeres que viven violencia no se les acepta en algunos albergues porque presentan un diagnóstico de, por ejemplo, ansiedad, depresión, ¿no? Y dicen que, dado que no tienen personal especializado, no pueden aceptarlas y se les excluye de poder acceder a un albergue por esta condición. Y nosotros creemos o hemos actuado
porque hay una situación que podría caer en una condición de discriminación y entonces el Estado en esta medida de decir son grupos de atención prioritaria, ¿qué hago para garantizar que estos lugares tengan estas medidas, ¿no? Mi fundación ayuda a niños y niñas jóvenes que nacieron en Estados Unidos de padres mexicanos y que regresaron a México, pero aquí no les valen sus papeles. Ah, qué interesante, Eduardo. Sí, o sea, fíjense cómo esta situación es un grupo en particular, o sea, ya la categoría niños y niñas puede hacerlo, pero además se cruza con otra que tiene que ver con que tiene una condición de ciudadanía complicada que hace que no se les respeten sus derechos, ¿no? Ese es un grupo como estas categorías que se cruzan, ¿no? Que es un ejemplo muy importante el que pone Eduardo. Dice, para acceder a la educación solo identidad pasan por muchas penalidades, marginaciones, racismo, se castiga mucho económicamente. Tiene que haber más políticas que ofrecen estos derechos. La mensajería certificada, la traducción, la inserción en el registro. Sí, bueno, entiendo que es la continuación de lo que dice Eduardo. Efectivamente, hay muchas situaciones que tienen que modificarse y visibilizar estas situaciones también permite entender qué acciones de política pública tienen que implementarse y cómo se visibiliza a grupos que están en esta situación de desventaja. Y les decía, los grupos no son homogéneos, ¿no? O sea, hablamos de niños con situaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, incluso son diferentes a los migrantes que puedan venir de Latinoamérica. Acá vienen de otra situación, incluso insertarse en un contexto cultural que ya se modificó, aunque porque además se piensa, eres de padres mexicanos como si ya, pero tú vienes de otro contexto cultural diferente y te tienes que insertar a un contexto cultural que, aunque tus padres son de ahí, te relacionan con ese contexto, no es en el que te has desarrollado. Es muy interesante. Parte del quehacer de las instituciones de la sociedad civil justo es impulsar las políticas públicas y que en ocasiones ni las mismas organizaciones están involucradas con la promoción, difusión y exigibilidad de los derechos. Sí, fíjense que cuando yo trabajé en la Comisión de Derechos Humanos y ahora que he hecho algunas cosas de manera independiente, digo, sigo en esto colaborando con muchas instituciones, pues precisamente mucho del enfoque que tiene que cambiar con la institución de asistencia privada es este enfoque más asistencialista, protector, que tiene un porqué, o sea, porque se originaron en un contexto, pero que dado el nuevo marco legal incluso en el que estamos, obliga a que cambiemos nuestras perspectivas, incluso nuestros lineamientos, cómo nos referimos, ¿no? A los ancianos, las ancianas, si es el mejor término, no, si tendríamos que, porque el nombrarlo sí tiene una importancia, que espero que haya quedado un poco claro ahora el por qué nombramos a las personas de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, son experiencias que nos ponen, no hay una duda en particular, por lo que solo unos minutitos para ya no quitarles mucho tiempo, abriré a ver si hay alguna duda más, pero las reflexiones que pusieron en el chat se las agradezco porque son muy, muy valiosas. ¿Habrá alguna duda, alguna pregunta, alguna participación, queja? Yo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Mira, viendo todo esto que nos estás diciendo de el ser incluyentes, a mí me surge la duda de que si el perfil del perfil que manejamos para atención de nuestra población en algún momento se puede tomar como una discriminación o de estar excluyendo a la persona. ¿En qué sentido? ¿Cómo es el perfil que toman? Nosotros para para que puedan solicitar las personas el ingreso a la institución, les pedimos que sean de una edad determinada, de 60 a 80 años. Trabajo en una institución que atiende a personas mayores. Entonces, la edad, que se valgan por sí mismas. Esto es que realicen todas las actividades de la vida diaria. Esas dos cosas a mí me están surgiendo que, como la duda, la inquietud de que si se puedan tomar en algún momento como una discriminación. Pues mira, lo que pasa es que precisamente la discriminación lo que dice es que hay alguna situación de desconocimiento, o sea, que tú estés vulnerando un derecho dado una condición, que puede ser orientación sexual, edad, Aquí hay un rango muy importante, dando que tú eres una organización que dice, yo presto ciertos servicios para una población en particular y tú estás poniendo los elementos para quienes prestas esta atención, ¿no? Ujú. Sería diferente si, por ejemplo, una institución del Estado hiciera eso, sí sería considerado discriminatorio, dado que tú tendrías que garantizar
el acceso a todas las personas, como esto que les decía del albergue para mujeres. O sea, sí puede ser discriminatorio el que yo diga, pues no las acepto porque yo no tengo personal para que las atienda y si tienen ansiedad, cuando muchas personas que viven violencia posiblemente van a tener eso, ¿no? Entonces tiene que ver mucho, pero aquí tú estás poniendo a qué te estás dedicando, cuál es el sector de la población que estás atendiendo. El Estado tendría que garantizar que haya instituciones que atiendan a todas las personas, ¿no? Al resto No de en la sí población que misma tal se vez puede considerar nosotros no. que tú estés discriminando dado que tú tienes un objeto muy concreto y tú estás diciendo que abordas a una población en particular, ¿no? La discriminación viene cuando hay una exclusión, distinción que niegue derechos de las personas basados en esa condición, ¿no? Y ya la ley para la discriminación hace toda esta definición. Yo, dado tu pregunta muy particular, diría, si eres una institución privada que tiene un objeto muy concreto y que dice cuáles son las acciones que estás haciendo, pues no creo que esto sea una acción de discriminación. Sí, el Estado tendría que velar porque por eso decíamos en una acción que dice la Constitución es promoverá la creación de organizaciones que atiendan a este grupo de población. Tendría que garantizar que ellos mismos tuvieran instalaciones para atender a esta población que no encuentra dónde sea atendida y que las instituciones poco a poco vayan abriendo a poder atender a todas las personas. Pero la pregunta que me hacen en concreto, yo creo que no. Bien, gracias. Bueno, pues dado el tiempo, no quisiera robarles más. Yo les agradezco mucho su escucha, su atención. Gracias por las experiencias que colocaron aquí. Pues cualquier duda, cualquier pregunta, yo les voy a dejar aquí un correo que pueden, si quieren, si tienen alguna duda o si consideran que puedo apoyarles, pues ahí está por si no pudieron hacer la pregunta acá, un material, algo que quieran. Yo dejaría hasta acá mi participación y les agradezco. Gracias, maestra Mirna. Me voy a permitir compartir la pantalla para mostrarles el agradecimiento que queremos hacerle por su participación en esta sesión de formación y desarrollo, sensibilización y atención a personas de atención prioritaria, que se llevó a cabo el 27 de abril y firma nuestra directora de programas asistenciales, la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, y de parte de la Junta de Asistencia Privada de la Dirección de Programas Asistenciales y en especial del Departamento de Capacitación. Queremos agradecerle por apoyarnos con esta sesión y compartir tanta información. Si ya no tienen dudas o comentarios, con esto cerraríamos la sesión, no sin antes recordarles que en el chat les colocamos una liga para que nos apoyen con la evaluación. Esta liga es completamente anónima y a nosotros nos sirve para saber qué temas de capacitación requieren. Les agradecemos su tiempo. También si no colocaron su nombre en el chat, es importante que lo hagan ya que de ahí sacamos la asistencia. Que tengan buen día todas y todos. Gracias, maestra Mariana. Muchas gracias por todo. Buenas